Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente. Un teatro como no han visto nunca antes. Un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Las leyendas quieren a veces la realidad y resultan más útiles que los hechos. Salman Rushdie. Muy buenas noches, bambalinos, y bienvenidos una semana más a vuestro canal, La Historia entre Bambalinas. Pasan unos minutos de las 10:30 de la noche y, como cada martes, nos espera un fascinante viaje por la historia. Y si eres de los que acaba de descubrirnos y nos escuchas por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita para no perderte el estreno de todos los martes. Somos un canal donde nos encanta viajar por la historia, pero muy especialmente por las bambalinas de la historia, donde te aseguro se esconden las historias más fascinantes y que no suelen contarnos. No lo dudes y suscríbete. La familia Bambalina estará encantada de que lo hagas y te conviertas en un bambalino más. Pero antes de entrar de lleno en la historia de hoy, quiero recordaros que La Historia entre Bambalinas está en Patreon. El enlace para que podáis apoyar el canal lo tenéis en la descripción del vídeo. patreon.com/La Historia entre Bambalinas. Si os animáis a haceros mecenas del canal, tenemos unos regalos estupendos como agradecimiento a vuestro apoyo. Si entráis en el enlace veréis que cada nivel, he creado 5, tiene sus recompensas para el mecenas. Y la ventaja de Patreon es que no te obliga a ningún compromiso. Aquí no hay un contrato firmado ni nada que se le parezca. Si un mes no te va bien o por lo que sea decides dejar de patrocinar, oye, pues con darte de baja es más que suficiente. En Patreon de La Historia entre Bambalinas encontraréis, por ejemplo, que todos los mecenas, independientemente del nivel de mecenazgo, verán sus nombres en los créditos iniciales y finales como reconocimiento a su aportación al canal. Y otras recompensas, dependiendo del nivel, son, por ejemplo, que podréis ver antes del estreno el capítulo semanal y también las capsulitas históricas, estas que estoy subiendo ahora en YouTube en vídeo. Y también, y de manera privada, solo para mecenas, los videoreportajes que queremos empezar a grabar en marzo, que como ya os dije la semana pasada, serán grabados por nosotros y no descargados de internet, porque eso sería una estafa en toda regla. Y la sección Historia con invitado también se emitirá de forma privada solo para los mecenas antes del estreno. Y para final de temporada tenemos magníficos regalos para todos los mecenas, como la Agenda 2022-2023 dedicada y personalizada, o el librito con las cápsulas históricas, esas primeras que empecé a publicar en el perfil del canal en Twitter, y lo que hemos llamado, bueno, nosotros, claro, evidentemente, la recompensa estrella. Y que no es otra cosa que la colección en CD de La Historia entre Bambalinas de la primera temporada, con todos los episodios y también con los vídeos de las cápsulas históricas, estas que estoy subiendo ahora a YouTube. A ver, no solo quiero invertir, como os dije, para mejorar la calidad del programa, también es una manera de poder ganarme la vida, pues como muchos de vosotros sabéis, por otro canal, por circunstancias personales no puedo acceder al mercado laboral, amén de que no es que estemos sobrados de ofertas de empleo en este país, y aún menos cuando tienes 56 años como yo. Pero hoy por hoy, y debido a esas circunstancias personales, plantearme trabajar fuera de casa es del todo imposible. Así que si a través de mi canal puedo generar ingresos por mi trabajo, pues ¿qué queréis que os diga? Pues sería fantástico. Y aunque también es cierto que al menos a mí, y os doy mi palabra, me da algo de apuro, no, me da bastante apuro pedir que patrocinen el canal para poder generar ingresos, bueno, pues las circunstancias obligan. Y como decía mi abuelo José, la vergüenza era verde y se la comió una vaca.
Así que solo me queda deciros que al menos entréis en patreon.com barra la historia entre bambalinas, repito, patreon.com barra la historia entre bambalinas. También tenéis el enlace, como os he dicho, en la descripción del vídeo y le echéis un vistazo a los niveles y los regalos. Y si os animáis a haceros mecenas, oye, pues mil gracias, de verdad, de todo corazón, mil gracias. Esta semana se sube el telón de nuestro teatro de la historia entre bambalinas para sumergirnos precisamente en las bambalinas de las historias de dos hombres de épocas pretéritas, pero con biografías apasionantes y cuyas vidas son de esas vidas que navegan entre la realidad y la leyenda, entre la historia que escribió la primera, la Edad Media, y la segunda, la pluma de uno de los más famosos autores de la historia, y ese cúmulo de mitos que han llegado hasta nuestros días, difuminados entre la bruma de lo que pudo haber sido y en cambio nunca lo fue. De nuestro primer invitado seguro que habéis oído hablar muchas veces, aunque no del modo en el que la historia entre bambalinas os lo trae al presente. Esta noche, entre las bambalinas de nuestro teatro de la historia, el rey Arturo. Con bastante más de ficción que de realidad, para encontrar la historia del rey Arturo hay que buscarla en una serie de viejos manuscritos de la literatura medieval, y son muchas las fuentes que hablan de un rey bretón que vivió en el siglo V o VI después de Cristo, aunque no mencionan abiertamente que se trate de aquel que conocemos como rey Arturo. Los primeros textos que hacen referencia al legendario monarca son unos poemas escritos hacia el siglo X, dedicados a héroes bretones caídos en combate y a la historia de los reyes de Bretaña. Y aunque el último autor de estos textos de poemas sí es cierto que ahonda en muchos más detalles, sin embargo, falta aquello que los aficionados a la historia medieval esperan desde siempre: la confirmación explícita de la existencia del rey Arturo. Aún así, en su obra aparecen personajes que conformarían la iconografía utilizada posteriormente para referirnos a Arturo como su hechicero de confianza, el mago Merlín. Posteriores historias, transmitidas oralmente, y también cuentos populares y posiblemente la idealización del personaje, fueron añadiendo detalles a la historia que sirvieron para engrandecer a un rey Arturo que tal vez no hizo nada memorable, nada heroico, pero que a pesar de todo pasó a la historia y a la leyenda como el primer gran rey bretón. El primero de los mitos de la leyenda artúrica tiene que ver con su nacimiento y sus primeros años de vida. El rey literario, el rey de la leyenda, era hijo de un rey de una pequeña comarca llamado Uther Pendragon, que significa Uther, hijo del dragón. El rey Uther deseaba a Igraine y consigue que el mago Merlín la embruje para que, al ingresar él en sus aposentos, ella creyese que se trataba de su esposo. Aprovechándose del engaño, Uther mantiene relaciones sexuales con Igraine, engendrando con ella un hijo, Arturo. Cuando nace Arturo, es tomado bajo la tutela de Merlín el mago, que encomienda su educación a un noble, Sir Héctor, y es criado al margen de las intrigas y conspiraciones palaciegas. Pero un extraño suceso a la edad de 16 años cambiará su vida para siempre. Arturo, Merlín y su educador, Sir Héctor, viajan a Londres atraídos por una leyenda que afirmaba que quien lograse sacar de una roca una espada cautiva se convertiría en el unificador de los reinos bretones, en su rey. Y no son los únicos. Muchos son los caballeros de toda Bretaña que intentan sacar aquella espada de su prisión, un yunque que a la vez se encontraba prisionero de un trozo de mármol. Infructuosamente, todos los caballeros fallan en su propósito. En cambio, Arturo, sin ser caballero aún, y según cuenta la leyenda, sí logra liberarla, revelándose así su propio destino. Con la resistencia de todos los presentes, furiosos e irritados por lo ocurrido, es proclamado rey. Sin embargo, poco a poco, todos lo aceptan como su rey y Arturo jura impartir justicia a todos los hombres de Bretaña
sin tener en cuenta su posición social. Y algunas leyendas cuentan que esa espada, cautiva en la roca, aunque sí fue liberada por Arturo, no era, como nos han querido hacer creer, la famosa espada Excalibur, aunque algunas leyendas así lo cuentan. Ese primer encuentro con la mítica espada con la que siempre se le ha relacionado, la espada Excalibur, sucedería de muy distinto modo, un modo mucho más mágico, acrecentando así esa orla de leyenda y magia sobre el rey Arturo. Y es que, por lo visto, el mago Merlín llevó a Arturo a un lago legendario en cuyo fondo habitaba una hechicera, la Dama del Lago. Fue ella quien le entregó la espada, diciéndole que mientras estuviese en su poder, no derramaría una sola gota de su sangre. Convertido ya en señor de Camelot, en rey de su reino, se rodea de los caballeros más valientes y honestos como Sir Lancelot, Sir Percival, Sir Tristán de Leonis, Sir Galahad, Sir Gareth y así hasta 12 caballeros con los que funda la Orden de la Mesa Redonda. 12 caballeros que se sentarán de igual a igual para discutir los grandes asuntos del reino. Bretaña goza entonces de 12 años de paz. El valor simbólico de aquella mesa radicaba en el hecho de que, por su forma, nadie la presidía, por lo que las jerarquías quedaban, en teoría, anuladas en el momento en que los caballeros se sentaban en ella. Todos los caballeros eran iguales en derechos y deberes. Y cuenta la leyenda que fue el rey de Leodegrance, padre de su esposa, Lady Ginebra, quien le regalaría a Arturo la famosa tabla de madera que daría origen a la orden y en torno a la que los caballeros se reunirían. En algunas leyendas se cuenta que la mesa tenía una capacidad total para 150 plazas, aunque no siempre todas ellas estuvieron ocupadas, y en sus asientos se sentaron los más dignos y nobles caballeros que existieron en la época, aunque en la iconografía artúrica siempre son 12 sus más fieles caballeros. Pero, más allá de los trascendentales asuntos del reino y de los normales acontecimientos de la vida palaciega, el rey Arturo estaba obsesionado con un objeto, una reliquia sagrada, el Santo Grial. Se obsesionó, sí, con su búsqueda, con el hallazgo de la copa donde Jesucristo bebió en la última cena y de la que se decía tenía poderes mágicos, curativos y regenerativos. Según la leyenda, esa copa habría sido dada a José de Arimatea y sus descendientes le habrían llevado a Bretaña. Pero Arturo no era el único obsesionado con esa reliquia sagrada. Merlín el mago también ansiaba hallarla. Así que Arturo envió a sus caballeros en su búsqueda y se volvió en el gran objetivo de la Orden de Caballería. Y esa empresa, la intensa búsqueda para localizar el Santo Grial, fue la causante de que la orden comenzara a decaer, ya que muchos de esos caballeros partieron a la aventura. Algunas leyendas escriben que Sir Lancelot estuvo muy cerca de hallar el Santo Grial y que cuando más cerca estaba de este, fue seducido mediante el uso de artes mágicas y de un extraño bebedizo por una joven princesa, apartándole de su objetivo y engendrando un hijo, Galahad, considerado por la literatura medieval como uno de los custodios de la copa sagrada. Pero Sir Lancelot se había enamorado de Lady Ginebra y Lady Ginebra le correspondía. Y por mucho cuidado que pusieron en mantener en secreto aquel amor, el rey Arturo acabó enterándose del romance entre su esposa y su primer caballero. El rey Arturo tenía una hermana, Morgana, la hechicera Morgana, y según cuenta la leyenda, tuvieron una relación incestuosa, fruto de la cual nació un hijo, Mordred, un hijo que, como auguró el mago Merlín, y así se lo hizo saber al monarca, se alzaría contra su propio padre. El mago Merlín no erró en sus predicciones. Mordred fue quien sacó a la luz el amor adúltero que existía entre la reina Ginebra y el primer caballero del rey, aun sabiendo el hondo dolor que procuraba a su padre al hacerle conocedor de la infidelidad de su amada esposa. Pero la ambición de Mordred era insaciable y ansiaba sentarse en el trono que ocupaba su padre. Arturo, obligado por las leyes que regían en Camelot, se ve obligado a condenar a la hoguera a su esposa,
pero Sir Lancelot la salva y huye con ella a Francia. Arturo sale en persecución de los amantes, más allá incluso de sus propias fronteras. Tras largo tiempo lejos de Camelot, su hijo Mordred, creyéndole muerto, o eso cuentan, al fin toma el reino bajo su mando. Y esos años de paz y esplendor de los que gozó el reino de Camelot desaparecen bajo una tiranía y una crueldad sin precedentes. La lucha entre padre e hijo, la guerra civil que se desató por el reino de Camelot, ha sido uno de los episodios recurrentes en la literatura artúrica medieval, especialmente la batalla de Camlan, donde ambos mueren. Los augurios del mago Merlín, aquellas predicciones de las que puso al corriente al monarca, se cumplieron trágicamente. La narrativa refiere que el cuerpo de Arturo, en algunas leyendas herido de muerte, en otras fallecido ya, es llevado a la isla de Avalón, en cuyas orillas vivía la hechicera que le procuró la espada Excalibur, y que una vez allí las aguas lo recibieron en su entrada a la eternidad. Pero también hay relatos que afirman que está enterrado en la propia Camelot, junto a su esposa, la reina Ginebra, a la que dicen siempre amó a pesar de su traición. El mito artúrico en muchos países aparece distorsionado, alterado y hasta falseado en ocasiones. En Alemania, por ejemplo, han llegado a mencionar que Arturo no ha muerto, sino que reposa en alguna oscura cueva de su país, esperando su retorno para cuando de veras se le necesite. También se han escrito historias con un rey Arturo justiciero, un rey Salomón medieval y en ocasiones bastante alejado del propio mito artúrico. Pero es precisamente la literatura de la Edad Media donde el mito del monarca bretón fue adquiriendo una evolución importantísima que se prolongó en el tiempo. En los textos británicos más antiguos aparecen incontables alusiones a Arturo, al mago Merlín y a la búsqueda del llamado cuerno de la abundancia, que bien podría ser el paralelismo pagano a la búsqueda del Santo Grial, que luego apareció traducido con la difusión del cristianismo. A posteriori, en el siglo XII, con la aparición de la literatura francesa, que también podemos llamar de amor cortés, el mito artúrico es rescatado sobre todo gracias a Crébien de Troyes, considerado el primer novelista francés y el padre de la novela occidental. La aparición de este autor en la narrativa europea y su modo magistral de fusionar los cantos de gesta con una narrativa lineal dieron como resultado la aparición de un género novelesco de gran valor en la Edad Media, las novelas de caballerías. La búsqueda del Santo Grial fue sin duda el argumento más importante que se observa en la literatura centrada en el rey Arturo, siempre, eso sí, después de la adopción del cristianismo en Europa. Y, por supuesto, más allá de la emblemática figura del rey, aparecen otros protagonistas que también, dentro de la iconografía artúrica, enriquecen las historias que tienen que ver con el Santo Grial. Sin duda, la más importante es la de Sir Lancelot, su primer caballero, que fue desterrado por enamorarse de la mujer menos apropiada, la reina Ginebra. O el sobrino de Arturo, Sir Gawain, que también protagoniza un relato inglés, en las que se las ve con el llamado Caballero Verde, creado a partir de los hechizos de la malvada Morgana, la hermana de Arturo, la hechicera que aprendió los conjuros directamente del mismísimo Merlín, retratada en más de un relato como una practicante de la magia negra. Curiosamente, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, fueron los menos abundantes en lo referente a publicaciones de relatos o de obras literarias relacionadas con el famoso rey bretón. No sería hasta el año 1889 que el autor de Tom Sawyer, Mark Twain, publica una novela con un título muy sugerente y sobre todo muy curioso, Un yanqui en la corte del rey Arturo. Y a partir de ahí, la leyenda, o mejor, las leyendas del rey Arturo, Lady Ginebra, Sir Lancelot, el mago Merlín, la malvada hechicera Morgana, se han visto reflejadas en diferentes manifestaciones artísticas a lo largo del siglo XX.
Un ejemplo lo tenemos en el cine, que de siempre ha intentado traer con más o menos acierto al presente la historia, la leyenda del protagonista de la primera parte de nuestro episodio de esta noche. Y algo que posiblemente desconocéis es que también en España aparecen manifestaciones medievales del mito artúrico. Las más antiguas que se conservan están en una columna de la fachada norte de la Catedral de Santiago de Compostela. Se presupone que hacia el siglo XI, seguramente, y fruto de diversas peregrinaciones desde tierras celtas hasta Santiago, llegó hasta nuestras tierras aquella leyenda. Unos cuantos siglos después, un amplio ensayo publicado en el año 1925 para determinar o no la existencia del rey Arturo, sugiere que pudo tratarse de Lucio Artorio Casto, un militar romano que vivió en el siglo II y que llegó a ser prefecto de la Legión Sexta Victris. Según ese ensayo, el segundo nombre de ese soldado pudo haber evolucionado hasta haber sido adoptado por el folclore popular y de Artorio pasó a Arturo. No obstante, han sido muchos los teóricos que han intentado encontrar en caudillos o monarcas locales de aquella Britania, llamada después Inglaterra, la figura de un personaje con excesiva gloria y celebridad, tal y como lo retrataron las páginas de esos antiguos manuscritos, que la que posiblemente tuvo en la vida real, si es que existió, para ensalzar las gestas de su propia historia en una figura icónica, el rey Arturo. Y también los hubo que quisieron aprovecharse para lucro propio de la estela de la leyenda del personaje. En el siglo XVII, unos monjes de Glastonbury afirmaron haber encontrado una losa con el nombre de Arturo. Tiempo después se descubrió que era un engaño y que lo que buscaban los monjes era atraer peregrinos a su región. No existe ningún hallazgo arqueológico que confirme la existencia del rey Arturo, ni en Gran Bretaña ni en ninguna otra parte de Europa. Todo lo que se sabe, todo cuanto se ha difundido del mítico rey bretón, se ha hecho a partir de viejos manuscritos e ilustraciones que en la actualidad se custodian en bibliotecas a las que muy pocos tienen acceso y en remotos monasterios. ¿Existió el rey Arturo? ¿Se esconde algo de realidad tras su leyenda? Quién sabe si escondido en alguna de esas crónicas de batallas de la Edad Media, camuflado con otro nombre, victorioso en ocasiones, derrotado en otras. ¿Fue un personaje real? ¿Fue un personaje de ficción? ¿Se llamó Artorio? ¿Se llamó Arturo? ¿Fue rey? ¿Fue caballero? ¿O fue un simple soldado? ¿Existió realmente? ¿O solo existió en la asombrosa imaginación de las plumas que regaron de historias fantásticas aquellos antiguos manuscritos medievales? Real o ficticio, las leyendas del rey Arturo, de Lady Ginebra, de Sir Lancelot, del mago Merlín, de la hechicera Morgana y de los 12 caballeros de la Orden de la Mesa Redonda seguirán cabalgando por el tiempo, ajenos al paso del mismo, eternos, inmortales y perpetuos en su reino de leyenda, el reino de Camelot. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Nuestro siguiente invitado posiblemente sea incluso más conocido que el rey Arturo, el protagonista de la primera historia. Su desdichada vida se plasmó primero en una novela y a partir de ahí y a lo largo del tiempo hasta nuestros días, la infortunada y azarosa vida del siguiente protagonista fue llevada al teatro, a la ópera, al cine. Una desdichada vida que empezó con una traición de aquellos a los que dio su amistad y entregó su confianza. Después le siguió la difamación, la injuria y el menosprecio de su familia y de sus vecinos. Y finalizó con una injusta condena a prisión que le llevó a una sombría mazmorra en la que solo podía esperar la muerte. Pero la vida,
tal vez el destino o quizá la suerte, en un lugar donde el infortunio era el sino de los que allí acababan sus días, le brindó la oportunidad de escapar y ejecutar su venganza. Con todas estas pistas, doy por hecho que casi todos vosotros ya sabéis a quién me estoy refiriendo. En la segunda parte de la historia entre bambalinas de esta noche, nos visita el conde de Montecristo. Si por algo se caracterizó el siglo XVIII, fue por las muchas revoluciones que estallaron en la vieja Europa de los imperios y en otros lugares del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, la explosión de la Revolución Industrial, y al otro lado del Océano Atlántico, en Estados Unidos, en el año 1776, se declara la independencia. Pero si hubo una revolución que escribió muchas páginas de la historia de esa Europa de los imperios, que transitaba ajena a su propio destino hacia una Europa completamente distinta a la que había sido durante siglos, fue la francesa. Y es en los albores de esa revolución, representada también en infinidad de manifestaciones artísticas y que sigue siendo un pasaje histórico que continúa levantando pasiones entre los historiadores, aficionados a la historia y escritores, cuando aparece nuestro protagonista de los próximos minutos. Un personaje que cabalga entre la realidad de lo que fue su vida y la vida de ficción que otros escribieron, pero que más allá de creer que todo fue fruto de la imaginación, entre aquellos fragmentos que caminan por las páginas de una de las novelas más leídas y conocidas a nivel mundial, se esconden muchas verdades del que fue el verdadero conde de Montecristo. Entre los años 1844 y 1846 se publicaba seriada en 8 partes una de las novelas de aventuras más famosas de todos los tiempos, El Conde de Montecristo. Sus autores fueron Alejandro Dumas padre y Auguste Maquet, el más famoso colaborador de Dumas, pero al que, sin embargo, la injusta historia de la literatura, como en tantas otras ocasiones con diferentes autores, solo le otorga la autoría al primero, a Alejandro Dumas, aunque se dice que fue a cambio de una copiosa cantidad de dinero para que se borrara cualquier rastro de la autoría de Maquet. Pero como os he dicho al inicio, la historia de la gran aventura de Edmond Dantès va mucho más allá de las páginas del libro. Cuenta la leyenda que la historia del conde le llegó al propio Dumas a través de las memorias de un hombre llamado Jacques Pexels, que afirmaba conocer a un viejo zapatero que vivía en París a principios del siglo XIX, llamado François Picot. Al parecer, Picot se comprometió con una mujer de buena posición social, pero 4 amigos, celosos de verle feliz, le acusaron falsamente de ser un espía al servicio de los ingleses. No olvidemos que por aquel entonces Inglaterra y Francia eran enemigos y fue injustamente encarcelado. Una vez en prisión, un compañero de celda le reveló el paradero de un misterioso tesoro oculto en Milán, Italia. En el año 1814, ya en libertad, el zapatero acude en busca del supuesto tesoro y regresa bajo otra identidad a la capital francesa, vengándose de quienes 10 años antes le habían traicionado. Sin embargo, la verdadera historia del Conde de Montecristo, aquella en la que se basó la obra literaria más importante de la literatura europea del siglo XIX, tiene unos orígenes bien distintos. Orígenes que se encuentran en la propia vida de su autor, Alejandro Dumas. El personaje en cuestión era su propio padre, Tomás Alexandre David de la Pailleterie, nacido en Haití, entonces colonia francesa, hijo de un aristócrata francés y de una esclava negra. A la edad de 12 años, su madre, la esclava negra, muere a causa de la disentería. Aquella terrible pérdida rompe a la familia y el joven Tomás Alexandre, con 14 años, es enviado a Francia, a donde llega en 1776, para ser educado en las mejores escuelas de la capital. Y una de las disciplinas en las que más resaltó fue la esgrima, siendo el alumno más destacado de la Academia de Esgrima de Versalles y convirtiéndose en uno de los grandes esgrimistas del país. En el año 1786 se alistó como soldado raso en el ejército de un país en el que ya sonaban los tambores de una revolución
y para proteger el honorable nombre de la familia adoptó el apellido materno, Dumas. Muy pronto se distinguió por su arrojo y por su destreza con las armas. Entabló entonces relación con algunos hombres que tuvieron un papel destacado en los sucesos del 14 de julio de 1789, cuando el pueblo de París y la recién formada Guardia Nacional se resisten a las tropas reales y obligan al rey a rendirse y a renunciar a su poder absoluto, y con la que se inicia la Revolución Francesa, con aquella toma de la Bastilla como referente icónico, pero que, una vez más, la orla legendaria en la que la colocó la historia está más llena de leyenda que de realidad. En el lapso de un año, gracias a su brillantez como soldado, destacó por su destreza en el combate a cuerpo y como estratega, y con solo 31 años es nombrado general, convirtiéndose en el primer general negro de un ejército occidental. Tras una campaña exitosa en los Alpes, la fama del general Dumas creció como la espuma, y cuentan además que era un hombre muy alto y apuesto. Pero como cualquier historia rodeada de leyenda, es harto complejo lograr hilvanar la historia del hombre detrás del excepcional soldado que fue. Cuando estalló la revolución, muchos nobles huyeron del país y esto le brindó la oportunidad de desarrollar sus talentos militares. Participó junto a Napoleón, otro general que hizo carrera durante la revolución, en el combate contra las tropas austrohúngaras en el norte de Italia, una batalla donde destacó cuando prácticamente solo defendió su posición en un puente. Una característica de aquel aguerrido general Dumas es que decía lo que pensaba y confrontaba las megalómanas decisiones de Napoleón en medio del desierto, y eso nunca se lo perdonó. Napoleón Bonaparte, aquel general que casi llegó a alcanzar ese fantasioso y pretencioso sueño de convertirse en el emperador de toda Europa, no soportaba que la presencia física del general negro, quien se ganó el apodo de Demonio Negro, comandando la caballería francesa, causara mucha más impresión entre los enemigos que la del pequeño y menos gallardo del que sería futuro emperador, es decir, él mismo. Pero fue después, en la campaña napoleónica en Egipto, cuando esa rivalidad entre Napoleón y Dumas se hizo más patente. Lo que posiblemente no valoró en aquel momento el general Dumas, o tal vez, de saberlo, tampoco le hubiese importado, es que se estaba enfrentando al que años después sería uno de los hombres más poderosos de Francia. Y aquel momento fue cuando, en palabras textuales, el general Dumas le dijo al general Napoleón: por la gloria y el honor de la patria daría la vuelta al mundo, pero si solo fuera por un capricho suyo, no daría ni un solo paso. Defenestrado por la institución que años atrás le había convertido en un hombre de prestigio, Dumas abandonó el ejército y regresó a Francia, pero daba la sensación que el destino siempre jugaba en su contra, confabulándose con sus infortunios para ponerle a prueba una vez más. Pues cuando casi había completado una plácida travesía hacia Francia, se desencadena una terrible tempestad en el Mediterráneo, lo que hizo que su frágil embarcación naufragara cerca de las costas del Reino de Nápoles, enemigo acérrimo de su país por aquel entonces. Desembarcó en la ciudad de Tarento, que estaba sumida en agitados disturbios entre los partidarios del antiguo régimen y los liberales. Solo que un inesperado giro de los acontecimientos que tenía a la ciudad sumida en el caos hizo que el llamado Ejército de la Santa Fe, partidario de las ideas absolutistas, se hiciese con el control de la ciudad. Dumas no tardó en ser retenido y encarcelado en una inexpugnable fortaleza. Allí pasó 2 terribles años sin tener la oportunidad de que nadie revisara su caso. Incluso sobrevivió al intento de envenenamiento del que fue objeto por parte del médico de la prisión. Mientras tanto, en Francia, su esposa, convencida de que su marido estaba vivo, hizo llegar escritos a las autoridades para que no cesaran en la búsqueda de un hombre al que todos creían muerto. Tal vez, y fruto de aquella insistencia de su esposa, las autoridades francesas lograron encontrarle
y pudieron negociar su libertad. Para cuando Dumas salió de prisión, era un hombre completamente derrotado, debilitado por el cautiverio. Al mismo tiempo, Napoleón había sido nombrado primer cónsul, por lo que su carrera militar podía darse por acabada. El laureado general negro, el demonio negro, como lo apodó el mismo Napoleón, que saboreó las mieles del éxito y la hiel de la amargura, escribió para su hijo Alejandro una crónica de aquellos años de encierro. Un texto que años más tarde inspiró en ese hijo la historia del conde de Montecristo. El 26 de febrero de 1806, Tomás Alexandre Dumas, con 43 años, murió de cáncer de estómago. Su hijo solo tenía 4 y su nombre se fue opacando en la historia, aunque dejó su huella e inspiración en la obra del novelista. Oficialmente podía haber sido conde como lo fue su padre, pero nunca reclamó tal título. Murió sin saber que su hijo, Alejandro Dumas, se convertiría en uno de los mayores genios de la literatura francesa y que años después de la muerte del general leería aquella crónica que le dejó como herencia, creando una historia que, si bien tiene más paralelismo con la historia del zapatero, hay que decir que en realidad se inspiró en los capítulos más tristes de la historia de su padre. La clave de por qué Dumas sobrevivió a las terribles purgas que siguieron al estallido de la Revolución vino dada por la muerte en la guillotina del instigador de la misma, Robespierre. Curiosamente, la única estatua que recordaba las proezas del general negro fue destruida por los nazis cuando invadieron París en 1940 y nunca fue recuperada. Pero además existe otra historia relacionada con el abuelo del autor, el padre del general. Cuentan que el abuelo de Dumas fue una especie de aristócrata renegado que se marchó al territorio colonial para hacer fortuna, pero por lo visto no tuvo mucho éxito y allí vivió varios años junto a una esclava negra, la madre del general, mientras en Francia lo daban por muerto. Cuando quiso regresar a Francia para heredar un castillo y un título nobiliario, estaba tan arruinado que vendió a su propio hijo, Alexandre, el protagonista de nuestra historia, como esclavo. Existe un documento que certifica la certeza de esa venta, ya que es precisamente el certificado de la recompra de su propio hijo, una vez heredó su fortuna. Tampoco es difícil rastrear la historia del general Dumas en archivos oficiales y privados de Francia, que están inundados de documentos de 1790, con muchas descripciones del general Dumas en combate, pues no olvidemos que fue un gran espadachín y un laureado general de la Revolución, aunque después fuese olvidado y borrado de la historia. Otro documento que demuestra la existencia del general Dumas es el manuscrito original que él mismo escribió una vez fue liberado, sobre esos 2 años en los que fue envenenado y estuvo a punto de morir en prisión. Una nota publicada en 2012 con motivo del aniversario de la primera aparición de El Conde de Montecristo el 28 de agosto de 1844 decía lo siguiente: la historia del general Alejandro Dumas, mulato y bien parecido, diestro con la espada y padre del autor de El Conde de Montecristo, es digna de las fascinantes aventuras literarias que creó su hijo. Dicen los más puristas del género que las hazañas militares del general Dumas inspiraron las aventuras de los mosqueteros y su terrible experiencia en el calabozo, la historia de El Conde de Montecristo. El personaje de Edmond Dantes, el Conde de Montecristo, jamás habría existido sin el general Tomás Alexandre Dumas, el verdadero Conde de Montecristo. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La corresponsal.
Muy buenas noches, bambalinos, y bienvenidos una semana más a esta nuestra crónica de la corresponsal. Esta semana no hemos realizado un viaje en el tiempo demasiado largo, porque venimos de unos viajes un poco cansados ya, aunque la crónica que os traigo es un apasionante y a la vez aterrador viaje a los confines más oscuros de lo terrorífico. Sí, lo que escucháis. Un viaje a nuestros propios miedos, a esos terrores de nuestro inconsciente que, agazapados en silencio, aguardan el momento de despertar de ese letargo para atormentarnos, no solo en pesadillas, a veces también cuando estamos bien despiertos, sorprendiéndonos para aterrorizarnos. La inmensa mayoría de la gente considera que todo lo relacionado con lo paranormal, con el mundo de los espíritus, con las apariciones fantasmales, con las posesiones diabólicas, no son más que creencias absurdas propias de personas poco cultivadas o susceptibles de ser fácilmente manipulables. Por medio de la autosugestión, ese instrumento que poseemos desde que nacemos y dotado de una inaudita e incalculable potencia, tal que, según las circunstancias, produce los mejores o los peores efectos. Hacer creíble lo que simplemente es imposible. Pues bien, esta noche vamos a demostrar con argumentos, hechos y testimonios a esos detractores que, sumidos en la más absoluta ignorancia de eso que ellos mismos y de modo peyorativo llaman el más allá, que precisamente ese más allá sí existe. Bienvenidos, bambalinos, al número 30 del Norwood Street en Monroe. Para la gente que no conoce o que no sabe, esta dirección es la de la casa de Ed y Lorraine Warren, más conocidos por todo el mundo, sobre todo estos últimos años, como el matrimonio Warren. Aunque no os lo creáis, bambalinos, el principio de esta historia es algo tan habitual como el inicio de una historia de amor. Una historia excepcional entre personas excepcionales, con un esquema muy viejo, casi primitivo. Chico conoce chica, chico y chica entienden que tienen mucho en común, chico y chica se casan y viven felices hasta morir de viejos. Hasta aquí todo perfecto, ¿no? Solo que, en este caso, la pareja tiene una profesión muy peculiar, pues combaten demonios ancestrales, realizan exorcismos, fundan una sociedad psíquica e intervienen en juicios penales con pruebas sobrenaturales. En 1942, el chico al que vamos a llamar Ed Warren trabajaba de acomodador todas las noches en el Teatro Colonial de Bridgeport. Tenía 16 años, era alto y algo corpulento. Por razones que se verán más adelante, no destacaba precisamente por su sociabilidad. En una ciudad grande y populosa como Bridgeport, la más habitada del estado de Connecticut, se había labrado la fama de raro entre sus compañeros de secundaria y pasaba solo la mayor parte del tiempo. Le gustaba el cine, aunque en realidad lo que le gustaba era la oscuridad de ese viejo lugar. Y de las jóvenes que acudían a las sesiones cinematográficas, le gustaba una en especial, que tenía su misma edad. Y un día se armó de valor para hablar con ella. Se llamaba Lorraine Rita Moran. Y, hablando y paseando, pronto descubrieron que tenían mucho en común. Él le dijo que le gustaban los films de vaqueros y de terror. A ella también. Él le dijo que su vida era una película de terror. La de ella también. Él le dijo: desde que tengo 6 años me pasa algo raro, un algo raro que le daba vergüenza confesar, creyendo que la chica lo tomaría por un bicho raro y se asustaría. Pero ella parecía cualquier cosa menos asustada. Aquel día estaban sentados en un café a las afueras del cine, mientras la madre de Lorraine los vigilaba atentamente unos metros más allá. Ed le contó entonces que la casa donde había nacido estaba embrujada, que cuando tenía 5 años, estando acostado y muerto de miedo, vio y escuchó como las puertas del armario de la casa se abrían solas y de la oscuridad interior emergían caras que lo miraban, que le hacían gestos, que le hablaban. La peor de todas era la cara de una anciana, que parecía muy enojada y que le aterraba verla. Pero tras aquella confesión, y después de que a saber por qué, que sus padres jamás lo creyeron, pensó que probablemente ella tampoco lo creería. Su sorpresa fue ver que, como Lorraine, de repente sonreía, al tiempo que ella también le confesaba que le pasaba lo mismo. Y es que desde pequeña veía cosas que no estaban ahí, que otros no veían, como por ejemplo el aura de las personas, que son
bolas luminosas que cambian de color con cada persona y con su estado anímico. También le confesó que las monjas del colegio al que iba le llamaron la atención en más de una ocasión por ser una mentirosa, pues evidentemente no la creían, y por esa razón cayó ese don y lo mantuvo en secreto. Y de esta manera volvió a sorprender a Ed cuando le dijo que estaba viendo su aura en ese momento y que era un ser puro, de luz blanca. De inmediato supieron que estaban hechos el uno para el otro, y como era de esperar, se enamoraron y comenzaron a salir. Poco tiempo después estalló la Segunda Guerra Mundial y Ed fue llamado a filas. Desde el frente de batalla se escribían cartas apasionadas, secretas, donde hablaban del futuro y trataban de entender el porqué de sus dones. Estando en el frente, el barco donde iba Ed se hundió, aunque afortunadamente él sobrevivió y fue enviado de vuelta a Bridgeport, con un brazo en cabestrillo y con un cuadro de pulmonía. Una vez recuperado, Ed y Lorraine se casaron y vieron colmado su felicidad con el nacimiento de su hija Judy. Durante los primeros años, Ed se dedicó a la pintura, pues tenía talento para eso. Pero no creáis que pintaba modelos ni naturalezas muertas, sino casas encantadas. De hecho, a Ed Warren le fascinaban las casas encantadas. Y yo os explico el método que utilizaban. Lorraine salía a caminar por los alrededores de Bridgeport, por donde estaban los viejos caserones victorianos que daban a la costa, y marcaba, de alguna manera, aquellas casas que percibía con una energía especial. Entonces, Ed iba con su caballete y sus óleos, los disponía en la vereda de la casa y la retrataba. A veces en las ventanas sumaba las figuras fantasmales que Lorraine era capaz de ver. Eso llamó la atención, naturalmente, de los habitantes de las casas, que salían a ver qué estaba pasando, y Ed se lo explicaba. Les vendía el cuadro y después él y su esposa eran invitados a entrar. Y fue así como empezó lo que sería su verdadera vida, la de investigadores de fenómenos paranormales. Y con ello, una aventura que os acercaría a la demencia. En el año 1952 fundaron la NESPR, New England Society for Psychic Research, Sociedad para la Investigación de Hechos Paranormales de Nueva Inglaterra, una entidad sin fines de lucro que no cobra por sus servicios. ¿Y en qué consisten esos servicios? Pues, ante una denuncia o un encargo, los Warren se dirigían a la casa en cuestión, entrevistaban a sus habitantes, evaluaban el caso y decidían tomar cartas en el asunto o no. Y si consideraban que debían intervenir, se encontraban con dos opciones. En el mejor de los casos, la casa está simplemente embrujada con los fantasmas de sus antiguos habitantes que solo se niegan a abandonarla. En el peor no son fantasmas, sino entidades demoníacas, y ahí la cosa se vuelve mucho más complicada. Aún así, Ed y Lorraine se dedicaron a eso hasta el final de sus vidas. Y una de las frases favoritas de Ed Warren, en contra de lo que podáis creer, es: no hay nadie más escéptico que yo. Por esa razón, lo primero que hacían antes de aceptar un caso era mandar a sus potenciales pacientes a la consulta del psiquiatra, porque para Ed y Lorraine nunca fueron clientes, sino pacientes. Y solo cuando no quedaba más opción, cuando todas las explicaciones racionales habían fracasado, los Warren tomaban sus cámaras, sus equipos de grabación de audio, sus sensores de movimiento y de temperatura y se internaban en una locura nueva. Fijaros si su vida ha sido fascinante, que hay varias adaptaciones cinematográficas de su historia, por lo que el nombre de sus casos os resultará familiar. Bambalinos, si alguno de vosotros es aficionado al cine de terror, como por ejemplo yo, lo reconozco. Hay varios títulos, entre los que encuentras quizá la menos vista es The Haunting in Connecticut, que es del año 1992, que cuenta uno de sus casos más notorios. Luego está una de las más conocidas, que es The Amityville Horror, del 2005, donde Lorraine, de hecho, fue consultada para escribir el guión. Luego tenemos la saga de Expediente Warren, que quizás sí que serán las películas más conocidas, que de hecho los ellos como protagonistas, a Ed y a Lorraine. Tenemos la primera película, que fue El Conjuro, Expediente Warren, básicamente. La segunda parte fue el caso Enfield, que salió en 2016, o sea, la primera parte salió en 2013, la siguiente en 2016, el caso Enfield, que de hecho es un caso que fue muy destacado también, porque salió mucho en televisión, fue ya en Inglaterra.
Y la tercera parte fue Obligado por el demonio, que fue este pasado 2021. El director de estas películas es James Wan y quizás son las que son mejores, digamos, en términos estéticos, las más llamativas. Luego tenemos la saga de Annabelle, con la primera película que se llama Annabelle, que salió en 2014. Luego tenemos Annabelle Creation y por último Annabelle Vuelve a casa, que la última película de Annabelle sí que fue ya rodada, digamos, en casa de los Warren, o sea, en la casa ficticia de los Warren, ¿no? De hecho, lleva a su hija como protagonista. Pero todas realmente tienen una base real, las investigaciones que los Warren llevaron a cabo a lo largo de sus vidas. En los años 60, Ed y Lorraine viajaban por todo el país dando conferencias. Ya se habían, digamos, especializado, ¿no? Ed era ya un conocido demonólogo, uno de los pocos laicos expertos en demonios de la Iglesia Católica, al que se le permitía realizar exorcismos por su propia cuenta. Y Lorraine era medium, es decir, podía ver y comunicarse con fantasmas. Hagamos un breve recorrido por algunos de sus casos. En el caso de la familia Perron, la base real para la primera película del Conjuro, donde un grupo de antiguos fantasmas enloquecen a una madre y a sus hijas, es de 1971. Los objetos cambiaban de lugar, las camas se sacudían, en algunas habitaciones era imposible estar debido al fuerte olor a carne podrida. En 1976, George y Kathy Lutz, una pareja de Nueva York, acudieron a ellos para denunciar la presencia de seres sobrenaturales en su casa. Los Warren descubrieron que allí, Ronald DeFeo, había asesinado en 1974 a su familia, 5 personas en total, el famoso a la vez que aterrador caso de la casa de Amityville. En el año 1977, durante uno de sus trabajos de exorcismo, el fantasma que habitaba la residencia de la familia Smurl estranguló a Ed durante el exorcismo y este tuvo que ser hospitalizado. No fue la primera ni la única vez que los Warren vieron amenazadas sus vidas en el fragor de sus visitas. Pero, sin lugar a dudas, el caso tal vez más famoso sucedió en 1968. 2 enfermeras que vivían juntas en un apartamento de alquiler los llamaron, pues creían que la muñeca de una de ellas que estaba poseída por un espíritu. Conoceréis todos, lo que hemos comentado antes, era la muñeca de la película Annabelle. Los Warren les explicaron que los espíritus no pueden poseer objetos y que la entidad que estaba dentro de la muñeca era en realidad un demonio. En el sótano de su casa tenían resguardados tesoros, objetos fetiches que iban acumulando en el curso de sus aventuras y que no tardaron en erigirse como un pequeño museo, el lugar más demoníaco de la tierra, según sus propias palabras, y que un sacerdote bendice 3 veces por semana. Además, está terminantemente prohibido tocar cualquier de los objetos y nunca puede visitarse una vez se ha ido la luz del día. Y en ese museo, el objeto más preciado, el más controvertido es, como no, la muñeca Annabelle, que dio pie a la película. Y está rodeada de muchísimas leyendas. De hecho, estéticamente es muy distinta a la muñeca que veis en la película, la muñeca real que está en el museo de la familia Warren. Nosotros, por si acaso, nos hemos mantenido bien lejos de ella y no se nos ha ocurrido ni por asomo burlarnos de ella. No sea que nos regresemos, sobre todo después de que Lorraine afirmara, y así me lo ha corroborado, que la había visto levitar en su caja de cristal. Cada caso los dejaba exhaustos, atormentados, con pesadillas, incluso con problemas de salud. Aún así, fueron, sin embargo, una pareja feliz. La rutina, el tedio, el aburrimiento no eran para ellos. Lo mismo estaban gritándoles antiguos demonios en habitaciones donde las sillas se levantaban solas y se ponían a girar en el aire, que exorcizando a niños que lavaban en diferentes lenguas o a mujeres abusadas sexualmente por entidades invisibles o expulsando a antiguos moradores que no descansaban en paz. Una noche, él se levantó para abrir al gato, que hacía sus necesidades en el patio, y apenas tocó el picaporte, su mano se contrajo y cayó redondo al suelo. Acababa de sufrir una embolia cerebral. Pasó los últimos 5 años de su vida sin poder hablar y murió el 23 de agosto de 2006. Lorraine lo acompañó el 18 de abril del 2009. Pero eso, bambalinos, así como la historia de sus diferentes casos, a los que en otros viajes acudiremos. De hecho, si tenéis curiosidad por alguno de los casos que os gustara que desgranáramos un poco, que contáramos un poquito más, os
ponéis en contacto con nosotros a los principales canales del programa y en próximas semanas os podemos dar más detalles, podemos hablar un poquito más. De hecho, os hemos desgranado un poquito la historia de ellos, cómo hemos hablado con ellos, lo que se nos han explicado sobre sus vidas, pero cada caso tiene para hacer una película como ya están haciendo. La corresponsal es de la Casa del Matrimonio Warren en el 30 Knollwood Street en Monroe para la historia Entre Bambalinas. La historia Entre Bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues bambalinos, ya hemos llegado al final por hoy. Recordaros que en los próximos días subiré un vídeo para compartir con vosotros el número de WhatsApp y así podáis ya empezar a enviar vuestras notas de voz. Como os dije la semana pasada, notas de voz de una duración de 1 minuto o 2 como máximo, donde se os oiga lo más nítido posible y en las que podréis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas y vuestras sugerencias. Y cada semana, después de la corresponsal, las escucharemos. Así que empezar a pensar qué queréis contarnos, qué queréis preguntarnos, qué queréis comentarnos o simplemente sugerirnos. Os recuerdo el enlace de Patreon, patreon.com/la historia entre bambalinas, por si os animáis a entrar y descubrir los niveles y recompensas y decidís apoyar el canal. También lo tenéis en la descripción del vídeo y como mensaje fijo en el perfil del canal. Deseo que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis descubierto a un rey Arturo y a un conde de Montecristo algo distintos a lo que nos habían contado. No dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter. También os agradeceré que le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si eres de los que acabas de descubrirnos, bueno, pues te animo a que te suscribas y a que te sumes a la familia Bambalina. Recordaros también que la historia Entre Bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. En 7 días nos encontramos de nuevo aquí, bambalinos, en vuestro canal La Historia Entre Bambalinas. Os deseo a todos una muy feliz semana y nos vemos el próximo martes a las 10:30 de la noche. Mientras tanto, os digo lo de siempre, no olvidéis vivir y disfrutar de vuestra propia historia.